El último turno del guardabosques. Trabajo como guardabosques en un extenso parque nacional, uno de esos lugares donde la naturaleza sigue siendo dueña de sí misma y las sombras entre los árboles parecen tener vida propia. Llevo más de 15 años en este oficio, he visto cosas extrañas, pero nada como lo que ocurrió en mi último turno nocturno. Aquella noche, mi radio crujió con un mensaje perturbador. Un excursionista había desaparecido en un sector del bosque que rara vez visitamos. Decidí salir de inmediato, acompañado solo por mi linterna y mi instinto. Sabía que ese lado del bosque tenía fama de ser diferente. No solo por los relatos de desapariciones, sino por los susurros que parecían flotar en el viento cuando la noche caía. Con cada paso que daba, el bosque se volvía más denso, como si los árboles estuvieran tratando de cerrarse a mi alrededor. La linterna apenas lograba penetrar la negrura, y cada sombra que se proyectaba parecía moverse cuando no estaba mirando. Entonces, escuché algo. Un murmullo. No era el viento ni el crujido de las ramas. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera hablándome al oído. Regresa. Me detuve en seco. Giré sobre mis talones, enfocando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Mi radio estaba estática. Intenté comunicarme con la base, pero solo obtuve un chirrido distorsionado. Seguí adelante, el instinto me decía que el excursionista estaba cerca. Después de unos minutos, encontré su mochila. Estaba rasgada, con el contenido esparcido entre la maleza. Justo al lado, había marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado por algo. Seguí las marcas con el corazón latiéndome en los oídos. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un animal, una figura encorvada entre los árboles. Pero cuando apunté mi linterna hacia ella, supe que no era ningún animal. Era una figura alta, grotescamente delgada, con extremidades largas y piel cenicienta. No tenía ojos, pero sabía que me estaba viendo. Mi instinto de guardabosques me gritó que corriera, pero mis pies estaban clavados en la tierra. La criatura comenzó a moverse, deslizándose entre los árboles sin hacer un solo ruido. En ese momento, escuché un susurro, pero esta vez no en mi oído. Fue dentro de mi cabeza. Déjalo. Vete. Miré a mi alrededor y vi algo aún peor, el excursionista, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba colgado de una rama, la piel arrancada en largas tiras, los ojos abiertos en un terror eterno. La criatura se acercó un poco más, y pude sentir una presión en mi mente, como si algo intentara invadir mis pensamientos. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí. No miré atrás. No quería saber si la cosa me estaba siguiendo. Solo corrí hasta que llegué a mi cabaña de guardabosques y atranqué la puerta. Pasé el resto de la noche con la escopeta en las manos, esperando oír el más mínimo ruido afuera. Cuando el amanecer llegó, la criatura había desaparecido. Informé del hallazgo del cuerpo, pero cuando los equipos de rescate llegaron, no encontraron nada. No había mochila, ni marcas en el suelo, ni rastro de la criatura. Solo una pequeña inscripción en la tierra, escrita con lo que parecía ser sangre. Nos perteneces. El último informe del guardabosques. Trabajo como guardabosques en una de las reservas naturales más extensas y antiguas del país. He visto cosas que desafían la lógica, luces entre los árboles cuando no hay nadie cerca, animales que se quedan inmóviles observando algo en la distancia, susurros cuando no hay viento.
Pero nada me preparó para el caso de Daniel Walker, un niño de 8 años que desapareció sin dejar rastro. Fue un sábado por la tarde cuando recibimos la alerta. Los padres del niño aseguraban que solo había estado a unos metros de ellos, jugando junto a un arroyo. Se agacharon un segundo para llenar sus botellas de agua y, cuando levantaron la vista, Daniel ya no estaba. No había gritos, ni ruidos de lucha, ni huellas que indicaran hacia dónde había ido. Era como si el bosque se lo hubiera tragado. Organizamos una búsqueda de inmediato. Decenas de voluntarios y guardabosques peinaron la zona con linternas y perros rastreadores. Pero después de horas de búsqueda, no encontramos nada. Ni una prenda, ni una pisada. Nada. Lo más extraño es que los perros no pudieron seguir su rastro, como si el niño jamás hubiera existido. Al caer la noche, decidí patrullar un poco más antes de regresar al campamento base. Caminé en dirección al arroyo donde Daniel fue visto por última vez. El silencio era sofocante, apenas podía oír mis propios pasos. De repente, un sonido heló mi sangre, una risa infantil. Provenía de lo profundo del bosque. Apunté mi linterna en la dirección del sonido, pero todo lo que vi fueron troncos torcidos y sombras danzantes. Sin embargo, un susurro casi imperceptible llegó a mis oídos. Aquí. Giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que la fatiga me estaba jugando una mala pasada y decidí regresar, pero cuando me di la vuelta, noté algo en el suelo, unas pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra. Seguí las huellas con cautela, hasta que me llevaron a un claro que nunca antes había visto en mis años patrullando el bosque. En el centro del claro, había un enorme árbol retorcido con una abertura en su tronco, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera entrar. El aire alrededor se sentía denso, como si la atmósfera misma se resistiera a que me acercara. Pero entonces escuché un sollozo. ¿Daniel? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. El llanto se detuvo y, en su lugar, una pequeña silueta emergió de la abertura. Era un niño, pero algo no estaba bien. Sus ojos eran completamente negros y su piel parecía pálida, casi translúcida. Su boca se abrió lentamente, pero en vez de hablar, de su garganta salió un sonido que no debería provenir de un niño, un murmullo bajo y profundo, como cientos de voces susurrando a la vez. Retrocedí con el pulso acelerado. La figura avanzó un paso más, y pude ver su rostro con claridad. Era Daniel, o al menos algo que intentaba parecerse a él. Me fui con ellos, dijo con una voz vacía. Y ahora también vienes tú. Las sombras detrás de él comenzaron a moverse, alargándose hacia mí. No lo pensé dos veces y corrí de vuelta por donde había venido, sintiendo que algo me perseguía. No me detuve hasta llegar al campamento base. Al día siguiente, organizamos otra búsqueda en la zona, pero el claro y el árbol habían desaparecido. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi. Daniel Walker nunca fue encontrado. Desde aquella noche, he escuchado su risa en más de una ocasión mientras patrullo el bosque. Siempre a la distancia, siempre cuando estoy solo. Y, a veces, veo pequeñas huellas húmedas en la tierra, dirigiéndose hacia los árboles. El guardabosques y las voces del bosque. Llevo 10 años trabajando como guardabosques en el Parque Nacional Blackfoot. A lo largo de los años, he visto muchas cosas, excursionistas extraviados, depredadores al acecho y alguna que otra tormenta mortal. Pero lo que ocurrió el otoño pasado es algo que aún me persigue cada noche. Todo comenzó con un reporte inusual.
Un grupo de campistas aseguraba haber escuchado susurros en la profundidad del bosque. No gritos, no aullidos, solo voces tenues que susurraban palabras ininteligibles. Al principio, lo atribuí al viento o a su imaginación, pero conforme pasaron los días, recibimos más y más reportes. Las voces parecían provenir de la misma área, un sector del bosque que evitamos por sus senderos peligrosos y terreno irregular. Una noche, decidí investigar. Con mi linterna y rifle, caminé hasta la zona señalada. Al llegar, el aire estaba denso, cargado de una quietud antinatural. Entonces, lo escuché, un murmullo suave, como si docenas de voces susurraran al unísono. Encendí mi linterna y miré a mi alrededor, pero no había nadie. El sonido parecía venir de todas direcciones. Avancé con cautela, tratando de mantener la calma, hasta que vi algo que me heló la sangre. A unos metros de mí, una figura alta y delgada se erguía entre los árboles. No tenía rostro, pero sus contornos eran vagamente humanos. Me quedé inmóvil, esperando que fuera un truco de la luz. Entonces, desapareció, desvaneciéndose entre las sombras sin hacer un solo ruido. Corrí de regreso a la estación de guardabosques y traté de explicarlo a mis compañeros, pero nadie me creyó. Durante las siguientes noches, las voces se intensificaron. Ahora, no eran solo susurros, parecían murmurar mi nombre. Encontré huellas extrañas alrededor de la cabaña y árboles con marcas profundas, como si algo con garras gigantes las hubiera rasgado. Una noche, mientras revisaba mi mapa, la radio de la cabaña se encendió sola. Un zumbido distorsionado salió de los altavoces, seguido de un susurro nítido: "No deberías estar aquí". Mi sangre se heló. Tomé mi arma y salí al porche, pero el bosque estaba en completo silencio, un vacío que solo era interrumpido por mi respiración entrecortada. A la mañana siguiente, decidí explorar la zona una vez más, esta vez con mi compañero, Jaque. Mientras avanzábamos, noté que el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Un hedor putrefacto flotaba en el aire y la niebla se espesaba a nuestro alrededor. De repente, Jaque se detuvo en seco y señaló hacia adelante. Lo vi, una silueta humanoide de casi 3 metros de altura se balanceaba entre los árboles. Sus extremidades eran demasiado largas y su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. Retrocedimos lentamente, pero entonces la cosa se movió, deslizándose hacia nosotros en silencio absoluto. Jaque gritó y disparó su arma, pero la figura no reaccionó. Sin pensarlo, corrimos, sin mirar atrás hasta que estuvimos a salvo en la estación. Cuando intentamos contar lo sucedido, nos miraron como si estuviéramos locos. Nadie nos creyó. Desde aquella noche, las voces nunca se han ido. A veces las escucho en la radio, en el viento, incluso en mis sueños. Y lo peor de todo es que sé que me están esperando. Pacientes. Silenciosas. Acechando en la oscuridad del bosque. Primer día siendo guardabosque. Mi nombre es Daniel Suárez, y hace exactamente un año acepté un trabajo como guardabosques en la Reserva Natural Black Hollow. Había oído rumores sobre el lugar, historias de desapariciones y sucesos extraños, pero lo atribuí a meras leyendas urbanas. Hoy, después de todo lo que viví, sé que algo habita en ese bosque. Algo que no pertenece a este mundo. Llegué temprano en la mañana, emocionado y ansioso. El jefe de la estación, un hombre canoso llamado Tomás, me recibió con una mirada cansada. Me entregó un mapa del parque y una radio, y antes de dejarme solo en la torre de vigilancia, me dio un consejo que aún resuena en mi mente.
Si ves algo en el bosque que no debería estar ahí, sigue caminando. No lo mires por mucho tiempo. Y si lo escuchas susurrar tu nombre, corre. Pensé que era solo una broma de bienvenida, pero ahora sé que hablaba en serio. Mi turno transcurrió con normalidad hasta el anochecer. La vista desde la torre era impresionante, kilómetros de árboles oscurecidos por la noche, con la luna reflejándose en el lago. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un lamento bajo, casi imperceptible, que venía desde el bosque. Tomé mi linterna y decidí investigar. Caminé hasta un sendero cercano y encontré unas huellas profundas en el lodo. Eran humanas, pero estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado bailando descalzo en círculos. Me estremecí y regresé a la torre, asegurándome de cerrar la puerta con llave. La radio crepitó. Daniel. Mi sangre se heló. Era mi nombre. Pero la voz era extraña, distorsionada. No era Tomás ni ningún otro guardabosques. Daniel, ayúdame. Miré por la ventana y sentí que el corazón se me detenía. Había alguien de pie en el claro del bosque. Parecía una mujer, pero algo en su postura era antinatural. Sus extremidades eran demasiado largas y su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. La radio volvió a sonar. Baja, estoy perdida. No bajé. Apagué la radio y me acurruqué en mi litera, rezando para que la figura desapareciera. No sé en qué momento me dormí, pero desperté horas después con el sonido de golpes en la puerta. Suaves, insistentes. Me quedé inmóvil, apenas respirando. Luego, escuché otra cosa. Algo mucho peor. Una voz susurró justo al otro lado de la puerta. Daniel, abre, soy yo, Tomás. No era Tomás. La voz sonaba igual que la de la radio, como si alguien estuviera imitando a un humano, pero sin entender del todo cómo hacerlo. No abrí. Me quedé despierto hasta el amanecer, cuando los golpes finalmente cesaron. Salí de la torre con la linterna en mano y lo primero que vi me hizo jurar que nunca volvería a ese bosque. Frente a la puerta había más huellas. Pero esta vez no eran humanas. Eran enormes, alargadas, como si fueran de algo que caminaba en dos patas, pero no era un hombre. Dejé el trabajo esa misma mañana. A veces, aún escucho la radio crepitar en mi casa, incluso cuando está apagada. A veces, en mis sueños, escucho mi nombre pronunciado por una voz que nunca debió aprender a hablar. El guardián del bosque. Siempre me ha gustado el senderismo. Es mi forma de escapar de la rutina, de sentirme libre y desconectarme del bullicio de la ciudad. Por eso, cuando encontré un viejo anuncio sobre una reserva natural que nunca había visitado, decidí hacer las maletas y aventurarme en sus profundidades. La reserva se llamaba Blackwood, un nombre que no me decía nada en especial. No aparecía en los mapas modernos, pero una búsqueda rápida en internet mostró algunas fotos antiguas y menciones en foros de exploradores urbanos. No había muchas referencias recientes, lo que me pareció extraño, pero eso solo avivó mi curiosidad. Llegué al lugar a media tarde. Había una pequeña cabaña en la entrada con un letrero desvencijado que decía oficina del guardabosques. Me acerqué para pedir información, pero la puerta estaba entreabierta y no había nadie dentro. Había un viejo escritorio cubierto de polvo, algunas linternas oxidadas y un mapa colgado en la pared con senderos marcados. Saqué una foto con mi celular por si la necesitaba más tarde. Cuando salí, un hombre alto y delgado estaba de pie junto a la cabaña.
Su uniforme de guardabosques parecía antiguo, más bien una versión desgastada de lo que había visto en otras reservas. Llevaba un sombrero raído que le cubría casi toda la cara, pero aún podía ver su piel pálida y una sonrisa incómodamente ancha. «Bienvenido a Blackwood», dijo con voz ronca. «¿Vienes solo?». Asentí y le pregunté sobre las rutas recomendadas. «El sendero del lago es seguro. No se aleje demasiado y vuelva antes del anochecer». No sé por qué, pero la forma en la que lo dijo me inquietó. De todos modos, le agradecí y me dirigí al sendero. El bosque era hermoso pero denso, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Caminé por horas, maravillado por la tranquilidad del lugar. Pero a medida que avanzaba, todo se volvía más silencioso. No se oían pájaros ni insectos. Solo el crujido de las hojas bajo mis botas. Entonces, noté algo raro. Unos metros fuera del sendero, había una cabaña medio derruida. No estaba en el mapa que fotografié. La curiosidad me ganó y me acerqué. La puerta estaba entreabierta y un hedor insoportable salió de su interior. Dentro, encontré muebles rotos, libros viejos y manchas oscuras en el suelo de madera. Parecía sangre. Entonces, escuché un crujido afuera. Me giré rápidamente y lo vi. El guardabosques estaba ahí, pero su postura era diferente. Algo en él parecía roto. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño y sus extremidades parecían demasiado largas bajo su uniforme. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, negros como la noche. «Te dije que no te alejaras», murmuró. Retrocedí, pero chocó contra la puerta y la cerró de golpe. Su respiración era errática, como si luchara por controlar algo dentro de él. «Este bosque tiene hambre», susurró. «Y yo también». No esperé a escuchar más. Me lancé contra la ventana y rompí el vidrio con el impacto. Sentí cortes en mis brazos, pero no me detuve. Corrí como nunca antes, escuchando sus pisadas siguiéndome a través de la maleza. Cuando llegué a la entrada de la reserva, la cabaña del guardabosques estaba cerrada y polvorienta, como si no hubiera sido usada en años. No había rastro de él. Subí a mi auto y salí de allí sin mirar atrás. Esa noche, revisé la foto del mapa en mi celular. No había cabañas marcadas en el bosque. Pero lo peor fue otra cosa. En la esquina de la imagen, reflejado en el cristal de la oficina, estaba él. De pie detrás de mí, sonriendo. El guardabosques del silencio. En lo más profundo de las montañas, donde la niebla se aferra a los árboles como una maldición y el aire es tan denso que pesa sobre el pecho, existe un bosque olvidado. Un sitio que ni siquiera los mapas detallan, un lugar al que los excursionistas más experimentados evitan entrar. Dicen que hace décadas, un guardabosques patrullaba esa zona. Un hombre solitario, de rostro curtido por el sol y la lluvia, cuya única compañía era el susurro de los árboles y el crujido de las hojas secas bajo sus botas. Se llamaba Daniel Ordóñez, y su deber era proteger el bosque de cazadores furtivos y leñadores ilegales. Pero una noche fatídica, desapareció sin dejar rastro. Nunca hallaron su cuerpo, solo su linterna, encendida y enterrada en el barro, parpadeando débilmente hasta consumirse. Años después, los pocos que osaron internarse en aquel bosque comenzaron a contar historias. Hablaban de un silbido entre los árboles, un sonido melancólico que no parecía tener un origen claro. Otros afirmaban haber visto una sombra alta entre los troncos,
una figura vestida con el uniforme de un guardabosques, de pie en la distancia, observándolo sin moverse. Pero la historia más aterradora vino de un grupo de campistas que decidieron desafiar la leyenda. 4 amigos, armados con linternas y cámaras, decidieron pasar la noche en el corazón del bosque. Querían probar que las historias no eran más que supersticiones. Llegaron al anochecer, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias de miedo para alimentar la atmósfera. Todo parecía normal, hasta que una densa niebla cubrió el suelo, como si una presencia invisible exhalara sobre la tierra. Fue entonces cuando lo escucharon, un silbido distante. Un sonido tenue, prolongado, que flotaba entre los árboles. Uno de los chicos rió nervioso, creyendo que era una broma de alguno de sus amigos. Pero cuando intentaron señalarse entre ellos, sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo. El silbido se hizo más fuerte, más cercano. Y luego, en la periferia de la luz de la fogata, vieron la silueta. Un hombre alto, con el uniforme de guardabosques, de pie, con la cabeza ladeada como si los analizara. Pero su rostro no tenía rostro. Solo una neblina oscura donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. Uno de los chicos gritó y corrió hacia la oscuridad, con la linterna temblando en su mano. Los otros lo siguieron, el pánico apoderándose de sus piernas. Pero mientras más corrían, más profundo se adentraban en el bosque. El silbido los seguía, como si el viento mismo les susurrara una advertencia. Uno por uno, fueron cayendo. Primero, el chico que corrió primero, su linterna fue encontrada flotando en un arroyo, su cuerpo nunca apareció. Luego, la chica que se quedó atrás, atrapada en una trampa de ramas retorcidas como si la selva misma la hubiera capturado. Finalmente, los últimos 2 lograron salir, pero nunca volvieron a hablar de lo que vieron esa noche. Solo susurraron a sus amigos más cercanos que cuando miraron hacia atrás, vieron al guardabosques extendiendo una mano esquelética hacia ellos y sintieron un frío imposible arrastrarse por sus huesos. Desde entonces, nadie acampa en ese bosque. Nadie se atreve a silbar entre los árboles. Porque saben que si lo hacen, el guardabosques responderá. El guardián del bosque maldito. Soy guardabosques en un extenso parque nacional, rodeado por densos árboles y senderos que parecen perderse en la nada. He trabajado aquí por años, he visto cosas extrañas, pero lo que comenzó a suceder hace unos meses me persigue hasta en mis sueños. Todo empezó con un aviso de excursionistas que reportaron un hedor insoportable cerca de un arroyo. Cuando llegué, lo vi. Un cuerpo mutilado, destrozado de una manera que no parecía natural. Los cortes eran precisos, pero la carne estaba desgarrada, como si algo se hubiera ensañado con la víctima. Lo peor era el mensaje escrito con sangre en la corteza de un árbol: él cuida lo que es suyo. Llamé a la policía, y pronto el área se llenó de investigadores. No encontraron huellas ni rastros de lucha, nada que indicara quién o qué había hecho eso. Lo archivaron como un ataque animal, pero sabía que no era así. Había algo más en ese bosque. Semanas después, encontré otro cadáver. Esta vez, colgado de un árbol con los ojos arrancados. Sobre su pecho, una inscripción tallada a cuchillo: no es bienvenido. Empezaba a notar un patrón. Todas las víctimas eran personas que se habían adentrado demasiado en una zona específica del parque, un área que siempre evitábamos debido a lo denso e inaccesible del terreno. A medida que los hallazgos se acumulaban, comencé a notar algo aún más inquietante. Algunas noches, mientras patrullaba, sentía que me observaban. No era paranoia.
A veces veía sombras moviéndose entre los árboles, demasiado grandes para ser animales conocidos. Oía susurros que parecían salir de la nada, y en una ocasión, cuando quise tomar un atajo para salir del bosque, encontré un círculo de huesos humanos cuidadosamente dispuestos. Una noche decidí adentrarme en la zona maldita. Llevaba mi rifle, una linterna y una cámara. Sabía que nadie me creería sin pruebas. Caminé durante horas hasta llegar a un claro donde encontré algo que jamás podré olvidar, una cabaña decrépita cubierta de símbolos extraños. La puerta estaba entreabierta, y dentro, en la oscuridad, vi movimiento. Con el corazón latiéndome en la garganta, levanté mi linterna y alumbré el interior. No había nadie, pero las paredes estaban cubiertas de fotografías. Eran imágenes de todas las víctimas, incluso de algunos excursionistas que nunca habían sido reportados como desaparecidos. Y lo peor, en la última foto, aparecía yo. Un crujido en el suelo detrás de mí me paralizó. Giré de golpe y vi algo que me dejó sin aliento. No era un hombre, ni un animal. Era alto, huesudo, con piel grisácea y unos ojos sin párpados que brillaban con un reflejo inhumano. Sonrió, mostrando dientes afilados como agujas. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, sintiendo su presencia persiguiéndome. No sé cómo logré salir del bosque, pero cuando lo hice, colapsé en mi cabaña y no desperté hasta el día siguiente. Informé a mis superiores, pero no me creyeron. Dijeron que estaba alucinando por la fatiga. Pero sé lo que vi. Ahora, cada noche, oigo su respiración fuera de mi cabaña. Sé que me observa. Sé que soy el siguiente. Si alguna vez visitan el parque, por favor, no se adentren en el bosque prohibido. No todos los que entran, salen. Los susurros del aquelarre. Soy guardabosques en un parque nacional remoto. He visto muchas cosas extrañas en mis años de servicio, luces inexplicables en la distancia, animales que aparecen mutilados sin una razón aparente. Personas que se pierden y luego son encontradas en lugares que desafían toda lógica. Pero nada de eso se compara con lo que viví una noche de octubre, cuando me encontré con ellos. Todo comenzó con un reporte de sonidos extraños cerca de una zona restringida del bosque. Un senderista había llamado a la estación de guardabosques, asegurando haber oído cantos, risas y lo que parecían ser susurros en una lengua desconocida. Lo descartamos como superstición o tal vez como algún grupo de excursionistas que había decidido acampar en el lugar equivocado. De todas formas, me asignaron la tarea de investigar. Salí con mi linterna y mi rifle reglamentario, aunque rara vez lo usaba. La noche estaba oscura, sin luna, y el aire era frío, cargado de una humedad que me calaba hasta los huesos. A medida que me acercaba al área reportada, noté algo extraño. El bosque estaba en un silencio absoluto. Ni grillos, ni búhos, ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo mis pasos y mi respiración entrecortada rompían la quietud. Entonces los vi. Un claro en el bosque, iluminado por una docena de antorchas clavadas en el suelo. Un grupo de figuras encapuchadas formaba un círculo en torno a un fuego, sus sombras danzaban en los troncos de los árboles. Me oculté tras un arbusto y observé en silencio. Los cánticos eran monótonos y extrañamente hipnóticos. A pesar de no entender las palabras, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi mente me gritaba que diera la vuelta y huyera, pero una parte de mí estaba atrapada por la escena, incapaz de moverse. Una de las figuras se adelantó al centro del círculo, arrojando algo al fuego.
Un humo espeso y negruzco ascendió en espirales y, por un momento, sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, casi irrespirable. Fue entonces cuando la figura se quitó la capucha. Era una mujer de edad indescifrable, con ojos profundos y oscuros, como pozos sin fondo. Abrió los brazos y comenzó a hablar en un tono más alto, casi un grito. La tierra tembló bajo mis pies. Algo estaba surgiendo del fuego. Una sombra, alta y amorfa, comenzó a elevarse, distorsionando la luz como si drenara la misma esencia del entorno. Sentí una presión insoportable en la cabeza, como si cientos de voces murmuraran a la vez dentro de mi cráneo. Cometí un error. Retrocedí un paso y pisé una rama seca. El chasquido resonó como un disparo en el silencio. Las figuras voltearon al unísono, sus rostros ocultos bajo las capuchas, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. La mujer sonrió y extendió una mano hacia mí. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Los árboles parecían moverse, cerrando el camino a mi alrededor. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome a merced de la oscuridad. Pero no paré. Podía oír pasos siguiéndome, no uno ni dos, sino docenas, rodeándome por todas partes. La risa de la mujer resonaba entre los árboles, burlona, siniestra. No sé cómo logré salir del bosque aquella noche. Solo recuerdo caer al suelo cerca de la estación de guardabosques, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mis compañeros me encontraron allí, balbuceando incoherencias. Me dieron agua y me llevaron adentro, pero cuando traté de explicar lo que vi, sus rostros reflejaron incredulidad. Al día siguiente, regresé al lugar con un grupo de guardabosques. No había antorchas, ni círculo, ni rastro de fuego. Solo un claro vacío y el mismo silencio absoluto que me había perseguido la noche anterior. Renuncié al mes siguiente. No he vuelto a pisar ese bosque. Pero, a veces, en las noches sin luna, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que aún escucho susurros llamándome por mi nombre. Si te gustaron estas aterradoras historias de guardabosques, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes. Dale like si alguna de estas creepypastas te puso los pelos de punta y compártelo con tus amigos, pero cuidado, nunca sabes quién puede estar escuchando en la oscuridad. Nos vemos en el próximo relato de medianoche.